Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la antigua China, como para terminar ya con las civilizaciones de Mechín. Mesopotamia, Egipto, China, India, aquellas civilizaciones que surgieron con el esclavismo y también civilizaciones fluviales. ¿Por qué? Porque dependen de los ríos. Recordemos que Mesopotamia depende del Éufrates y el Tigris, Egipto depende del río Nilo, la India depende del río Indo y el río Ganges, y por último tenemos a la China, que depende de dos ríos. Mira, por un lado tenemos el río Huangho, Huangho, que significa río amarillo, y por otro lado tenemos el río Yangtze-Kiang, que significa río azul. Date cuenta por qué estoy haciendo esto. Mientras más pequeño el nombre en chino, más largo es en español. Huangho, río amarillo, Yangtze-Kiang, río azul. Ahora, estamos ubicados en la parte ya del lejano oriente, ya en la parte oriental, ya el extremo oriental de lo que es el continente asiático. Ahora vamos a ver que en esta zona de acá, por ejemplo, se encuentra lo que es el Mar Amarillo. Y en esta zona de acá se encuentra el Mar de China, la parte norte y la parte sur. Si nosotros seguimos yendo más para la parte de la izquierda, podríamos encontrar, bueno, en mi lado sería para la parte de la izquierda, podríamos encontrar lo que es la India, la península del Indostán, que ya está en otro video. Comenzamos acá con la antigua China, que tiene una duración aproximada del 3000 a.C. al 220, 200 a.C. Comenzamos con la parte de la economía. Así como Egipto, Mesopotamia, India, la cultura china también va a tener, la civilización china también va a tener lo que es un aporte en cuanto son los cultivos. Y uno de estos cultivos que se va a desarrollar en demasía o que se va a cultivar bastante va a ser el arroz. Mira, tenemos el trigo, cebada, mijo, la soja o la soya y el arroz. Luego vamos a ver el tema de la ganadería. Van a criar animales de granja, ¿no? Cerdos, patos, vacas, ovejas, etc. Ahora, en la parte de la sociedad está establecido bajo un sistema de clases sociales. No un sistema de castas como lo tiene la India, sino un sistema de clases sociales. Tenemos al emperador en la cúspide, ¿no? La nobleza, la familia del emperador. Luego tenemos a los mandarines. Los mandarines van a surgir en un periodo histórico de China que van a ser llamados los funcionarios públicos. Se van a dedicar justamente a administrar parte del país. Comerciantes, ya sabes a qué se dedica un comerciante, artesanos, campesinos y por último esclavos. Recuerda que es una de las civilizaciones esclavistas. Ahora, una característica primordial de la sociedad es que es patriarcal, jerarquizada. Va a depender de lo que diga el padre, el hijo mayor. No va a tener tanta relevancia la mujer en esos tiempos. Y jerarquizada porque tiene que respetar los rangos. Ahora sí, vamos a pasar directamente a lo que son los periodos históricos. Pero quiero hacerte una diferenciación bien grande. Algunos libros no mencionan la parte del periodo neolítico. ¿Por qué? Porque quizá para ellos es irrelevante, sin embargo ya venían algunas preguntas de exámenes de admisión. Comenzamos con el periodo neolítico, donde vamos a encontrar a dos culturas que van a desarrollar cerámicas. Por ejemplo, la cultura Yangshao desarrolla lo que es la cerámica roja y la cultura Longshan desarrolla la cerámica negra. Luego cuenta la historia que van a aparecer unos 3 personajes que van a darle un aporte principal a estas personas. Por ejemplo, Wang Di va a crear el calendario. Shen Nong va a darles el conocimiento de la agricultura. Y por último, Fu Ji va a dar el conocimiento de la caza y la pesca. Con estos 3 aportes fundamentales de estos 3 reyes, esta cultura, este periodo neolítico va a llegar a transformarse con el tiempo y va a comenzar ahora sí la dinastía Xia. Ahora, ¿cuál es el punto principal? Que esto de acá es algo legendario, es algo mítico, es algo que no podría demostrarse históricamente. Y en la parte de la dinastía Xia también vamos a seguir con una parte legendaria, puesto que Yu el Grande, Yu el Grande, es también parte de la mitología o parte de la leyenda china, porque no es algo que esté demostrado. Así como nosotros tenemos a Manco Cápac y Mama Oyo, nosotros acá, ellos por ejemplo en este caso tienen a Yu el Grande. Ahora, ¿por qué es conocido? Porque cuenta la historia en China, que recuerda que la geografía de China va a tener lo que son muchos terremotos, no muchos tsunamis, y esto de acá trae consigo que haya muchos desbordes de los ríos, sobre todo del río Huangho. Y esto va a traer consigo algo en particular. A diferencia de Egipto, que cuando las aguas del río Nilo se desbordaban,
El río Nilo traía consigo lo que era un fertilizante natural llamado el limo, que estaba compuesto de hierro, ¿no? Y esto daba una fertilidad profunda a las tierras de Egipto. Sin embargo, acá, al momento de desbordarse el río, lo que vas a provocar es que malogres todo el cultivo, todas las cosechas. Entonces necesitaban a un personaje mesiánico como para que pueda venir a salvarlos de estas inundaciones. Entonces va a aparecer Yu el Grande, controla inundaciones. Este de acá también va a unir a estas dos aldeas neolíticas. Va a comenzar la crianza del gusano de seda, que ya en el último periodo que te voy a enseñar se va a dar la comercialización de este gusano, ¿no? Y el esclavismo. ¿Por qué el esclavismo? Porque ya lo juntaste, ahora vas a desarrollar demasiado lo que es la agricultura. Hasta acá tenemos la parte legendaria, pero ahora sí vamos a comenzar con la parte histórica, ¿ya? La dinastía Shang. Puedes encontrar Shang, puedes encontrar con Z también, o algunos he visto que lo escriben con C, Chang. Pero la idea es que comienza así de esta forma. Shang, viene acá el que comienza la dinastía llamado Tangji, y Tangji va a dar un aporte fundamental porque en esos tiempos va a surgir la escritura. Pero no es una escritura como el sánscrito, no es una escritura como Mesopotamia, ¿no? La cuneiforme, o tampoco es una escritura como los egipcios, que es la demótica, la hierática, la jeroglífica. En este caso, ellos van a tener una escritura basada en la adivinación, una escritura basada en los huesos oraculares, ya el oráculo, la adivinación, la predicción. ¿Qué va a pasar acá? Ellos cuentan la historia que ellos van a usar huesos, van a usar caparazones y van a ser arrojados al fuego. El fuego lo que va a provocar es que en estos huesos y estos caparazones se formen grietas. Y estas grietas con el tiempo van a empezar a mostrar algunas imágenes. Por ejemplo, yo puedo colocar por acá, para ellos esto de acá era un hombre, pero si lo coloco esto, para ellos esto es una mujer, ¿no? Entonces, cuando ven esta imagen dentro de las grietas que se han formado en el caparazón, van a empezar a darle un sentido. Por eso esta de acá se le conoce como, mira, primero está a punta de imágenes, entonces es una escritura pictográfica o a base de pictogramas. Pero luego va a llegar el tema de lo que viene a ser la ideográfica, porque va a surgir a través de las ideas. Y con el tiempo ya vamos a ir evolucionando, bueno, van a ir evolucionando hasta llegar a lo que es el chino mandarín. Ahora, surgen los mandarines. Recuerda, te había mencionado que ellos están después o debajo de lo que es la nobleza. Son los funcionarios públicos, aquellos que van a ayudar en la administración de este territorio. Uso del bronce, las campanas, les llama la atención lo dorado, lo rojo, lo amarillo. Por eso es que nosotros estamos viendo también en la parte de los chifas, ¿no? El uso exagerado quizá del color rojo y el color amarillo, ¿no? Revolución urbana, porque se van a crear acá en estos tiempos, se van a crear lo que son las ciudades, van a ir un avance de ciudades. Culto a los antepasados, empiezan a rendirle culto a los viejos, a los antiguos, ¿no? Y por último, sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque recuerda que estás ya viendo el tema de la agricultura y el tema de la adivinanza. Y si la adivinanza te dice, no sé, pues que esta mujer va a traer el fuego, ya entonces de repente tocará sacrificarla. Pues no. Ahora sí comenzamos con el siguiente periodo. Ahora sí comenzamos con el periodo de la dinastía Zhou. Puedo encontrarla también con la S, puedo encontrarlo con la C también. Algunos libros mencionan de esta forma o lo escriben de esta forma, ¿no? Entonces ya tenemos dinastía Xia, dinastía Shang, dinastía Zhou. Ahora, la dinastía Zhou, ¿por qué es importante? Porque tenemos a Wu Wang y Wu Wang va a iniciar esta dinastía. Wu Wang va a crear lo que es el concepto del mandato de Dios. ¿En qué consiste esto? Este concepto manifiesta que si el rey, el gobernante, está haciendo bien las cosas, entonces Dios va a proveer. Dios lo va a cuidar, lo va a proteger. Sin embargo, si el gobernante no está haciendo las cosas de manera correcta para con él y para con el pueblo, entonces Dios va a empezar a dar una maldición sobre él. Por eso se le conoce como el mandato de Dios. En estos tiempos van a prohibirse los sacrificios humanos, pero tenemos que entender una explicación para esto. Lo que va a pasar es que Wu Wang va a establecer un periodo feudal, donde se va a dar el aprovechamiento de las tierras, pero se van a apoderar de estas, a tal punto que luego va a empezar a repartir a distintos estados y estos estados van a convertirse en estados vasallos. Ahora, ¿cuál es el punto principal? Que en estos tiempos va a surgir un periodo llamado primavera-otoño. Este periodo primavera-otoño es escrito, manifestado por Confucio. En este periodo de primavera-otoño
los reinos sometidos tienen los estados vasallos tienen algún problema, ¿no? Tratando de demostrar su superioridad, la hegemonía, el poder por sobre los otros. Entonces, ya va a estar dando paso a lo que vendría a ser el periodo de los reinos combatientes. En este periodo de los reinos combatientes va a darse lo que es el uso del hierro. En este periodo se van a enfrentar los señores feudales contra el gobierno central, contra el reino. Va a traer consigo desunión, resquebrajamiento. Y así como empieza a desunirse esto, van a empezar a surgir grandes filósofos. Estos filósofos van a empezar a criticar duramente este sistema, sobre todo el sistema feudal. Va a aparecer, por ejemplo, Kung Fu Tse. Nosotros no lo conocemos así, lo conocemos como Confucio. Confucio va a implantar el confucianismo o va a crear el confucianismo. ¿En qué consiste? En hallar la perfección humana. Y esto se da a través de dos cosas, de la ética, la moral y la sabiduría. Ahora, todo lo que manifestaba Confucio está escrito, sus charlas están escritas en lo que son las analectas. Ahora, ¿qué más podremos decir acá? Confucio manifestaba también que todos debemos sentirnos en familia, debemos respetar las jerarquías de por medio, ¿no? Y por último, vamos a ver a Mencio. Mencio, a la muerte de Confucio, va a seguir el confucianismo, por eso es que no se le pone como una creación de otra religión o filosofía. Lo que él manifiesta es que se debe establecer una educación universal. Y por otro lado tenemos a Lao Tse. Lao Tse sí va a crear, como Confucio, que ha creado el confucianismo, Lao Tse va a crear lo que es el taoísmo. Nosotros hemos visto varias veces lo que es el yin y el yang, ¿no? El yin es la parte negra, mira, yin es la parte negra y el yang es la parte blanca. Recuerda que esta sociedad china manifiesta que las mujeres no tienen esa superioridad. Por ende, también manifiesta que la parte negra son las mujeres y la parte blanca somos nosotros los varones, y que siempre va a existir ese conflicto por parte de las mujeres y nosotros tendríamos que encontrar un equilibrio. Este equilibrio va a llevarnos a tener un control mental, a tener una estabilidad de nuestra vida, ¿no? Entonces acá ya vamos a tener a Confucio, lo que es Confucio con el confucianismo, Mencio, que va a seguir el confucianismo, y por último tenemos a Lao Tse, que va a crear el taoísmo. Ahora, pasando por acá, dentro de este conflicto que habíamos tenido en los reinos combatientes, en este conflicto va a haber un problema grande, porque como se están enfrentando distintas dinastías, va a haber una que va a ganar, y es la dinastía Qin, donde el señor Shen va a ganar y va a cambiarse de nombre y se va a colocar Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi comienza la dinastía Qin. Qin Shi Huangdi es considerado el primer emperador de China. Va a unificar todo China. Profe, ¿pero cómo unificar? Recuerda que están en periodos combatientes, ¿no? Donde cada uno tenía su propio reino, su propio estado feudal. Entonces él lo que va a hacer es eliminar el sistema feudal. Va a convertirse en un poder central, en el centralismo. ¿Qué más? Él va a unificar, recuerda, como cada estado feudal tiene su propia moneda, su propio peso, su propio calendario, ¿no? Sus propias medidas. Entonces él dice, no, vamos a acabar con esto, porque yo lo que necesito es que todos nos sentamos uno solo, que exista una unidad de por medio. Entonces voy a juntar lo que es la moneda, el peso, la medida, el calendario y sobre todo unificar lo que es la lengua, y va a surgir el chino mandarín. A partir de la dinastía Qin comienza el chino mandarín. ¿Qué más? Rechaza el confucianismo, pero ¿por qué lo rechaza si es tan bueno? Lo que sucede es que Confucio manifestaba que el hombre tenía que seguir sus propias reglas innatas del ser humano, trabajar bajo su ética y su moral. Entonces, lo que manifiesta Qin dice, yo no me puedo fiar de que un ser humano o de que el ser humano trabaje en base a su ética, porque en algún momento va a cambiar. El hombre es un ser voluble, volátil. Entonces, yo necesito que él trabaje o que actúe en base a reglas, a leyes. Por eso voy a establecer lo que es el legalismo, en base a castigos severos para que estos no atenten contra el imperio. Por eso te digo, rechaza el confucianismo a través del legalismo. Luego van a ver que en esos tiempos van a estar siempre acechados por los mongoles. Y los mongoles van a querer penetrar constantemente la parte del reino de China, el imperio de China. Entonces, la decisión de Qin Shi Huangdi fue construir una muralla, la muralla china o la gran muralla china,
donde va a decirle a la gente que esta muralla debe ser interminable, que nunca debe acabar y que deben seguir construyéndola constantemente. Luego vamos a ver que él estaba en contra de los sacrificios humanos. ¿Pero por qué? Cuenta la historia que la mayoría de los gobernantes, cuando están, se podría decir, cuando ya están en su lecho de muerte, van a ser enterrados, pero sus sirvientes, sus soldados van a ser sacrificados junto con él, ¿no? No es que a él lo sacrifican, sino que él muere y sacrifican a su gente para que puedan acompañarlo. Ahora, ¿cuál es el punto principal? Que él manifestaba que no era necesario matarlos. Entonces, cuando él muere, se van a construir, o bueno, se van a empezar a esculpir, mejor dicho, alrededor de 7,000 soldados y van a estar acompañándolo en su tumba. También unos 600 caballos, unas 150 carrozas aproximadamente. Y esta de acá se le va a llamar la tumba de terracota, que va a ser descubierta en 1974 por un campesino. La curiosidad de esta tumba, o la tumba de terracota, el mausoleo de terracota, el mausoleo de Qin Shi Huangdi, ¿cuál es? Es que cada soldado tiene los rasgos totalmente distintos a los 6,999 que estaban dentro de esta tumba, pues, ¿no? Entonces, cada uno tenía una particularidad física y sobre todo los rasgos eran totalmente distintos. ¿Qué más podemos decir? Se inventa la brújula y el ábaco. Bueno, la brújula tú ya sabes para qué sirve, ¿no? El ábaco era aquel instrumento, aquella herramienta que te permitía contar o hacer algunas operaciones básicas. Y por último, se van a construir las págodas. Las págodas, como tú puedes ver, lo hemos visto de repente en algunas películas, son aquellos templos budistas de base octogonal, ¿no? Pero templo budista, ya, es que recuerda, si tú has visto el video de la India, podrás recordar que a la muerte de Ashoka, los brahmanes van a retomar el poder y van a perseguir a los budistas. Y los budistas van a terminar huyendo desde esta zona, van a huir hasta China. Y en China se van a empezar a colocar, se van a empezar se van a colocar, a sentar, a vivir. Entonces, por eso es que en China tenemos también la mayor cantidad de budistas en el mundo. Luego vamos a ver que terminado esto de acá, a la muerte de Qin Shi Huangdi van a haber problemas. Y al final va a terminar ganando Liu Pan de la dinastía Han y va a imponer su nuevo poder. Y va a establecer un sistema de 9 rangos. Este sistema de 9 rangos es bien práctico. Es un sistema para evaluar el imperio, un sistema de evaluación imperial. Consiste en que sean evaluados en base a la doctrina del confucianismo. Si la persona demostraba una buena ética, una moral inquebrantable, entonces sí debería permanecer en el cargo dentro de lo que es el imperio. Luego vamos a ver que va a aparecer el periodo de Wuti. Wuti va a establecer la ruta de la seda y como también he mencionado por acá, ya en la dinastía Xia se da la crianza o el inicio de la crianza del gusano de seda, pero para la dinastía Han ya tenemos la ruta de la seda, sobre todo con la parte de Roma oriental. Y esto va a permitir que China pueda establecer nexos comerciales, culturales, sobre todo con la parte de Roma. Vamos a ver que el confucianismo se va a volver una religión oficial, se inventa el papel y el sismógrafo. Luego otros inventos que vamos a ver, por ejemplo, es la pólvora, la porcelana. La pólvora, recuerda que son para los fuegos artificiales, ¿no? La porcelana como tal, para luego lo vamos a ver en la dinastía Ming, ya para más adelante, pues unos siglos más adelante. Pero lamentablemente esta dinastía, producto de tantas invasiones, va a ser sometida por los mongoles. Luego van a retomar el poder algunas dinastías y terminará con la dinastía Ming hasta el siglo XX. Pero hasta acá, por ejemplo, nosotros ya hemos terminado lo que es la antigua China. Recuerda, antigua China ubicada en la parte del lejano oriente. Antigua China comienza con el periodo neolítico, luego la dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Song, la dinastía Qing y la dinastía Han. Si me dices, ¿de qué me tengo que aprender de la dinastía Xia? Yu el Grande controla las inundaciones. De la dinastía Shang inicia la escritura pictográfica. La dinastía Shong, periodo de los reinos combatientes y se establece el hierro. Surgen los filósofos, ¿no? Confucianismo, el taoísmo. Dinastía Qing va a ya acá te recuerda, te estaba mencionando el tema del periodo feudal. Y en la dinastía Qing, acá sí es necesario que te aprendas todo, ¿no? Qin Shi Huangdi, el nombre o el anterior nombre que era Shen, ¿no? Unifica todo, se establece el chino mandarín, la muralla china, la tumba de terracota, las pagodas. Y luego la dinastía Han, que ha sido pregunta de examen de admisión respecto a la ruta de la seda, chicos. Entonces, eso sería todo.